cómo escuchar la voz de Dios. Y digo que anhelo porque para mí una de las cosas más trascendentes en la vida es escuchar la voz de Dios, buscar la dirección de Dios. Eso es más trascendente, más importante que cualquier cosa terrenal, porque las cosas terrenales son perecederas, son temporales y no llevan muchas veces a ninguna parte. Pero cuando buscamos la dirección de Dios, cuando escuchamos el consejo de Dios, lo que Dios nos quiere decir, cuando lo escuchamos y los obedecemos. ¿Cómo oír la voz de Dios? Y justamente leímos el Salmo 46:10. El Salmo 46 es uno de los salmos más hermosos de la Biblia. Comienza el Salmo 46 con el versículo 1 que dice que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y en esta versión dice nuestra ayuda segura en momento de la angustia. Dios es nuestra ayuda segura en momento de angustia, en momento de tribulación, en momento de dificultad, en momento de opresión. Dios es nuestra ayuda segura. Aleluya. Y dice el salmista, no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. No temeremos. ¿Sabe por qué no temeremos? Porque nosotros estamos sostenidos de la roca inconmovible que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aleluya. No temeremos porque nuestra fe está solidificada en el Señor. No está fundamentada en cosas temporales, en cosas pasajeras, sino en Cristo Jesús. Y él sigue hablando, el salmista, de cosas extraordinarias aquí en el Salmo 46. Pero me llama la atención el versículo 10, cuando el salmista dice, quédense quietos o estén quietos. Para escuchar la voz de Dios hay que estar quieto. No se puede oír la voz de Dios en movimiento. Hay que estar en quietud. Tenemos que cuidarnos, hermanos, del síndrome de Elías. Elías siguió al Señor y lo vio hacer obras sobrenaturales, extraordinarias. Uno de los profetas más poderosos, hermano, de toda la Biblia fue el profeta Elías. Si no el más poderoso, fue uno de los profetas más poderosos de todo el Antiguo Testamento. Elías pudo hacer cosas extraordinarias en el Señor. Como por ejemplo, Elías comió comida a los cuervos. ¿Cuánto han comido comida a los cuervos? Comida a los cuervos, ¿sabe qué es? ¿Sabe que Elías, Dios le dijo, vete a un arroyo llamado Kerit, un arroyo que se estaba secando? Y Elías obedeció a Dios y fue al arroyo de Kerit, a un arroyo que se estaba secando, donde apenas había un poquito de agua, no había comido, pero en aquel arroyo que se estaba secando en un tiempo de una sequía extraordinaria en la tierra, dice la Biblia que Dios le mandaba cuervos 2 veces al día con carne y pan. Aleluya. Esa es comida a los cuervos. ¿Sabe cuándo llega la comida a los cuervos? Cuando aparentemente no hay nada, cuando no hay dinero, cuando no hay opciones, pero hay fe. Cuando tú crees en la promesa de Dios, Dios te bendice, Dios te sustenta, aún en tierra seca y árida donde no hay agua. Gloria a Dios. Hay gente que cree que la bendición está, por ejemplo, en Nueva York o en los Estados Unidos, porque es un país próspero. La bendición no está en Nueva York, no está en España, no está en Francia. La bendición está en el socorro de Jehová, en la mano de Dios, en obedecer lo que Dios dice que se haga. Dios le dijo, vete a un arroyo,
pero Dios se encargó de enviarle el pan y la carne 2 veces al día. Aleluya. Eso es comer comida a los cuervos. Aleluya. También Elías tuvo la oportunidad de presenciar un milagro en la casa de una viuda, donde lo que había era un poquito de harina para hacer una torta para la viuda y su hijo. Oiga el pensar de la viuda y del hijo, que cuando hicieran esa torta y se la comieran, sencillamente iban a esperar que se murieran porque ya no había nada. Ese era el pensar de la viuda, pero no era el pensar de Dios. Porque una cosa piensa el hombre y otra cosa piensa Dios. Y Elías va a la casa de esa viuda y le dice: mira, hazme una torta a mí primero. Y la viuda dice: pero muchacho, tú te estás poniendo loco. Si lo que tenemos es un poquito de harina para mí y para mi hijo, y tú nos dices que te hagan a ti una torta primero. Y él dijo: hazla, porque en esta casa la harina no se va a escasear hasta que llueva en esta tierra. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, Elías vio el milagro de la multiplicación sobrenatural de la harina en un lugar donde no había reserva de harina, no había almacenes de harina, no había trigo por ninguna parte. Era una sequía horripilante, pero era una sequía horripilante en la tierra, pero en los almacenes de Dios no hay sequía. En los almacenes de Dios siempre hay abundancia, hermano, y hay sobreabundancia. Lo que hay que hacer es obedecer a Dios, y cuando obedecemos a Dios, entonces Dios multiplica. Aleluya. Gloria a Dios. Elías tuvo el privilegio, en cierto modo, de orar para que no lloviese sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios que no llovió por 6 meses, por 3 meses, 3 años y 6 meses. ¿Usted se imagina? Dice la Biblia en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Cuando hablamos de Elías, no estamos hablando de un ángel o de un personaje de ultratumba. Estamos hablando de alguien, de un ser humano de carne y hueso, con debilidades semejantes a la nuestra, con dificultades como nosotros, con falta de fe algunas veces, con algunas cositas, algunos deslices de lo que nosotros como humanos a veces cometemos. Sin embargo, dice que él oró para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Oye, él tuvo el privilegio, fue un hombre de fe, oró para que la lluvia se parara. La lluvia se paró, y cuando luego dice la Biblia que oró, entonces cayó la lluvia del cielo. Ahora, ¿era un profeta poderoso, sí o no? Amén. Amén. Elías fue el profeta que desafió a 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Los desafió en un pleito humanamente desigual, porque nadie humanamente puede con 900 personas. Aleluya. O sea, en lo terrenal, en lo humano, una sola persona no compite con 900 en ninguna área. Pero eso es en lo humano, en lo terrenal. Pero en lo espiritual, la batalla no se logra por la multitud, se logra porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. En este camino, hermano, no se gana por la fuerza, no se gana por el brazo humano, no se gana por la sabiduría humana. Se gana, hermano, por el hecho de que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Cuando David peleó con Goliat, David le dijo: mira, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos al que tú has provocado. Te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Porque el gigante quería intimidar a David,
Y mira, y este muchachito, y este perro, serio perro, mira quién me tiran, mira con a quién me echan. Un Grandes Ligas con uno de las ligas menores. Eso se llama intimidación. Es una vez si David temblaba y salía corriendo. Y David respondió a la intimidación con intimidación. Le dijo, mira, tú vienes contra mí con todo lo que tú tienes, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor, con todo lo que yo tengo. Amén. Y te voy a derribar y te voy a cortar la cabeza. Y una cosa que me gusta de David es que lo derribó y le mochó la cabeza. Aleluya. Y Elías desafía a los profetas de Baal y Acera y le dice, miren, vamos a hacer una apuesta. El Dios que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Así que ustedes prueben primero, griten primero, oren primero. Y dice la Biblia que aquellos 900 profetas hicieron un altar, colocaron un buey sobre el altar, lo sacrificaron y comenzaron a gritar y a orar y a gritar y a gritar. Y pasó la mañana entera. Imagínense 900 personas gritando y llamando a Baal y llamando a Acera. Y cuando era la tarde, Elías dijo, dejen eso ya. Parece que su Dios se fue de vacaciones o está durmiendo, aleluya. El Dios de los profetas falsos se fue de vacaciones o estaba durmiendo. Sin embargo, la Biblia dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel, aleluya. No se dormirá el que nos guarda a nosotros. Dios no duerme, Dios vigila, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Estemos quietos, hermano. Como dice a mí está aquí. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Estad quietos, porque Jehová peleará por nosotros. Aleluya. Dice la Biblia que Elías preparó su altar. El altar, ya en la tarde, sacrificó un buey, lo puso en el altar. Hizo zanja alrededor del altar. Le echó agua al sacrificio. Y el agua que le echó cayó sobre la zanja del altar, llenó la zanja, o sea que aquello estaba inundado de agua. Usted sabe que es más difícil que más sea una cosa cuando está llena de agua. Y Elías clamó al Señor. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo. Fuego del cielo. Elías hizo descender fuego del cielo que quemó el sacrificio, quemó los huesos del sacrificio y hasta el agua de la zanja del altar fue secada, aleluya, con el fuego. Y si seguimos analizando la vida de Elías, él hizo otros milagros más. Pero Elías llegó a estar tan ocupado en sus quehaceres, diríamos ministeriales, en sus milagros y otras acciones, que por un tiempo se distrajo de buscar el rostro de Dios. Dejó, haciendo milagros y demostrando lo grande que era Dios, dejó por un momento de buscar la presencia del Señor, de escuchar la voz de Dios. Y cuando Jezabel, la esposa de Acab, que era la persona que patrocinaba a los profetas de Baal y Acera, porque Elías, después que lo derrotó, después que lo humilló, le dijo al pueblo, agárrenlo, y lo degolló a los 900, dice la Biblia. Y Jezabel, cuando se enteró que le mataron a sus profetas, esa mujer se alteró y dijo, ¿dónde está Elías? Donde quiera que esté, búsqueme lo que él va a pagar por lo que hizo. Y dice ella que Elías huyó, se asustó, duró 40 días, 40 noches, huyendo, corriendo. Se le olvidó del Dios que hace descender fuego del cielo. Aleluya. ¿Dónde estaba el Dios que hacía descender fuego del cielo? ¿Dónde estaba el Dios que multiplicó la harina? ¿Dónde estaba el Dios al cual él había orado y detuvo el agua por 3 años y 6 meses? ¿Dónde estaba el Dios que cuando él oró de nuevo cayó lluvia del cielo? ¿Sabe dónde estaba? En el mismo lugar de siempre.
El que no estaba en el mismo lugar, buscando su rostro y tratando de escuchar su voz, era Elías. Aleluya. Aleluya. Pero luego, después de 40 días y 40 noches huyendo, Elías llega a un lugar y se esconde en una cueva y habla con Dios. Se conecta con Dios. Se recuerda de Dios. Se recuerda del poder de Dios. Y Dios le habla entonces. Allá en 1 Reyes capítulo 19, Dios le habla. Pero no le habla a través de estruendos. No le habla a través de aparatajes. No le habla a través de extravagancia. Le habla a través del silbo apacible. Aleluya. Porque es en la quietud. Es en el silbo apacible cuando Dios habla. Es cuando estamos quietos. Cuando estamos tranquilos en su presencia. Cuando sacamos tiempo para orar, para hablar con Él, para estar de rodillas esperando en Él. Es el momento cuando Dios nos habla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Gloria a Dios. Si Jehová no vela, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guarda mi familia, si Jehová no cuida mi familia, en vano puedo ponerle guardianes a mis hijos, o seguridad a mis hijos, o seguridad a mi casa. Si Jehová no guarda mi empleo, de nada me sirve. Si Jehová no guarda mi negocio no va a echar para adelante. Y si echa para adelante, no va a ser de la manera adecuada. Si Jehová no prospera mi camino, entonces mi camino no sirve. El problema de no pasar tiempo en oración es el siguiente: que la gente que más habla con Dios es la que más tiene propensión a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe? Y los que menos hablan con Dios son los que menos probabilidad tienen de escuchar la voz de Dios. Aleluya. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Tienes que oírlo en el silbo apacible. Oiga, Elías sabía lo del terremoto, porque ya su vida era un terremoto. Milagros, fuego, gloria, multiplicación. Elías conocía todos los mecanismos a través de los cuales Dios se movía. Pero le faltaba uno: era el silbo pasivo, la tranquilidad, la quietud, estar de rodillas, estar en meditación en la presencia de Dios, sacar tiempo para Dios, sacar tiempo para leer la palabra, para esperar en Él. Isaías, pacientemente esperé, dice el salmista. Pacientemente esperé. Aleluya. Esa es la quietud. O sea, en el reposo. En la falta de movimiento. Porque generalmente en nuestra generación sufrimos del síndrome de Elías. Del síndrome del movimiento. Del mucho movimiento. La gente se mueve, corre. Todos corremos, desde que nos levantamos corremos, estamos siempre corriendo, siempre estamos corriendo, el día entero corriendo, y a veces cuando no estamos corriendo, nuestra mente sigue corriendo. ¿No le ha pasado a usted? A veces usted está sentado en su casa y en vez de estar tranquilo meditando, usted está calculando. Está quieto, hay que estar quietos, meditar tranquilo. Aleluya. Ahora, ¿cómo podemos entrar en una zona de quietud para escuchar la voz de Dios? Porque si no entramos en una zona de quietud, no vamos a escuchar nunca la voz de Dios. Aleluya. En primer lugar, no espere que venga la tormenta o la prueba para usted poner la mirada en el Señor. Hay gente que
Cuando llega la tormenta, llega la prueba, llega la ansiedad, entonces ellos quieren poner la mirada en el Señor. Cuando salen de la tormenta, entonces se olvidó el Señor. Yo conozco una persona, conocí hace mucho tiempo, que cuando ella tenía una tormenta en su casa, buscaba la ayuda de otra hermana para ir a la iglesia a orar. Y mientras duraba, si la tormenta duraba un mes, esa hermana durante un mes iba con la otra hermana a orar, a buscar el rostro de Dios, ayuno, oración, vigilia, búsqueda. Cuando pasaba la tormenta, pasaba el tiempo de oración. Cuando volvía la tormenta en cierto ciclo, entonces volvían con la misma parafernalia. Hasta que esta persona un día entendió que no actitud incorrecta era la de ella, que ella debía servir al Señor de manera incondicional, en tormenta o sin tormenta, en salud o en enfermedad, en tristeza o en dolor, bajo cualquier circunstancia tenemos que servir al Señor. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. No espere que venga la tormenta o la prueba para usted poner la mirada en Dios. No espere que el agua le dé el cuello para que le aprenda a nadar. Aprenda a nadar antes de tirarse al agua. Hay que cultivar una vida devocional, hermano. Hay que tener una reserva de oración. ¿Saben lo que es una reserva de oración? Levanten la mano los que saben qué es una reserva de oración. Nadie sabe. Orar en todo tiempo, aun cuando no haya tormenta, aun cuando no haya prueba. Es más, se lo voy a expresar en otras palabras. Una reserva de oración es como una reserva en la vaca gorda. ¿Se acuerdan de la vaca gorda, verdad? De las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. ¿Cuál fue la idea, cuál fue la visión que Dios le dio a José? O no a José, fue Faraón, pero José fue quien la interpretó. Que en la época de las 7 vacas gordas, que era tiempo de abundancia, se hicieran almacenes para guardar alimento, para cuando vinieran los 7 años de la vaca flaca, hubiera alimento. Bueno, en términos espirituales, el tiempo de la vaca gorda es el tiempo cuando uno debe orar y ir guardando y almacenando, como cuando usted ahorra en el banco en tiempo de abundancia. La gente ahorra en tiempo de abundancia para cuando venga el tiempo malo. Amén. Entonces, se debe orar en todo tiempo, haya prueba, no haya prueba, haya circunstancias o no haya circunstancias, hay que orar. La oración no es una cuestión circunstancial. Hablar con Dios no es algo circunstancial, debe ser algo común en la vida del cristiano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que tener una reserva de oración, hermano, porque cuando llegan las tormentas, en principio no es fácil concentrarse en la oración. Yo no sé ustedes, pero hay momentos cuando llega la tormenta que tú tratando de sostenerte, de agarrarte, a veces no puedes ni orar mucho, pero esa reserva de oración te va a agarrar. Aleluya. Te va a ayudar para tú sostenerte hasta que te concentres y te metas en la brecha de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. La Biblia dice que Josafat, al principio de su reinado, edificó fortalezas en diferentes lugares de la nación. ¿Para qué eran esas fortalezas? Para cuando llegara el tiempo de la guerra, estuvieran preparados para enfrentar al enemigo. Las fortalezas no se construyen en medio de la guerra. Las armas no se hacen en la guerra. Las armas hay que prepararlas antes de la guerra. Hay que usarlas, hay que saber usarlas. Tú no puedes ir con un arma al campo de batalla que tú nunca has usado, porque antes te pueden matar. Si tú no sabes ni siquiera cómo disparar, tienes que saber el mecanismo del arma antes de ir a la batalla. Por eso a los soldados se llevan a un campo de entrenamiento y lo enseñan a tirar y lo enseñan a manejar las armas. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que acumular
reservas espirituales para cuando lleguen los días malos, los días de enfermedad, de conflicto, que llegan solos, los días de tormenta, los días de pruebas, de angustias, por H o por R, todo lo tenemos, aleluya. En segundo lugar, estamos hablando de cómo podemos entrar en una zona de quietud. En segundo lugar, cuando entres en el tiempo de prueba, recuerda que el tiempo de prueba es para que ore más, no para que ore menos. El tiempo de prueba o dificultad, cuando llega, la gente tiene la tendencia de entrar en una modalidad de crisis y activismo frenético. Esa crisis y ese activismo frenético lleva al ser humano a un estado de ansiedad que a veces no le permite orar. Pero hay que romper con eso y entender que la oración es la clave de la victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que orar en toda situación, en toda dificultad. La Biblia dice, ¿está alguno enfermo? Haga oración. Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Aleluya. Pero no podemos entrar en esa modalidad de crisis de activismo frenético. Y hay gente lo que comienza a contar su problema, a contarlo a esto, y se lo cuenta al otro, y se lo cuenta al otro. Y a veces pasamos más tiempo contándole a los otros el problema que contándoselo a Dios que tiene la solución a nuestros problemas. Aleluya. Gloria a Dios. Hay un himno ordinario que dice, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, que Él es tu amigo más fiel. Aleluya. La oración, hermano, nos enfoca en lo eterno. En lo que permanece para siempre. Amén. En lo inconmovible. Cuando oramos, hermano, depositamos nuestra carga en el que tiene la solución al problema. Cuando oramos, hermano, estamos diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Aleluya. Cuando oramos, estamos diciendo, en el nombre del Señor haremos proezas. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando oramos, Dios da soluciones. Acuérdense Moisés cuando estaba frente al Mar Rojo y ve que Faraón viene con todo su ejército contra Israel y que no había salida. Moisés clamó a Jehová. Entonces Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Pero él clamó a Jehová. Gloria a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué tú clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? Ah, una vara. ¿Usted cree que a Moisés se le olvidó que tiene una vara en la mano? A Moisés no se le olvidó que tiene una vara. Lo que a Moisés se le olvidó que esa vara servía para abrir el Mar Rojo en dos. Aleluya. ¿Saben algo? A veces nosotros estamos pasando o pasamos por situaciones así donde no encontramos salida. Faraón detrás y el Mar Rojo delante. Dios ya nos dio la solución al problema, pero el problema mismo nos envuelve y creemos que no hay una solución que ya Dios puso en la mano nuestra. Pero cuando oramos, entonces Dios nos abre el entendimiento, hermano. Yo sé si usted le ha pasado que a veces uno está enredado en un problema grave, difícil, y uno no sabe qué hacer, y cuando uno ora, entonces Dios le da claridad con respecto a las cosas que hay que hacer. ¿A cuánto le ha pasado así? Aleluya. Aleluya. La oración te enfoca en lo eterno, en lo trascendente, en lo sobrenatural, en lo que resuelve.
La oración te trae soluciones, aleluya. Milagros. La oración calma el pánico. Por eso dice aquí, está quieto. Estén tranquilos. Confíen en mí, es lo que Dios dice. Cuando confiamos en Él, entonces se va el pánico. No hay que estar asustado, hermano. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. Los que confían en Jehová no le temen a qué va a traer el año 2018. A mí no me interesa lo que traiga el 2018. El 2018 no trae nada para mí. No, para mí no. Porque mi confianza no está en lo que el año me pueda traer. Mi confianza está en lo que Dios me pueda traer. Amén. Aleluya. Y no depende de un año, de 18, 19, de 20. Hay gente que está esperando que el año, diga, ay, este año que traiga de que eso es agorerismo y eso es esa cosa de hechicería y esas cuestiones. Ay, que este año va a traer un camión de bendiciones. No. Quien trae paz, tranquilidad al alma es el Señor. Amén. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y esa no añade tristeza con ella. Porque las bendiciones terrenales que no son de Jehová no traen tristeza con ella. Traen muerte con ella muchas veces. Cosas así. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros oramos, hermano, quitamos los ojos de las circunstancias. Quite la mirada de la circunstancia. Quite los ojos de la circunstancia y póngalo en el Señor. Las circunstancias se van a mover cuando usted ponga los ojos en Dios. Aleluya. Las circunstancias se van a quitar cuando confiemos en el Señor y oramos y decimos, Señor, ahí está el asunto, pero yo confío en ti, aleluya. Gloria a Dios. Señor. Como dice el corito, esta montaña se moverá, se moverá. Aleluya. Y ya por último, memorice la palabra de Dios. Memorice la palabra de Dios. La Biblia está llena de versículos de poder y victoria. Coja esos versículos que hablan de poder y de victoria y memorice. Sí, porque hay versículos que no vale la pena memorizarlos. Por ejemplo, que Judas fue y se ahorcó. Eso no, en la Biblia eso no vale la pena. Porque ese versículo hay que analizarlo en su contexto completo, ¿entiendes? Pero hay versículos en la Biblia, como este mismo Salmo, el Salmo 46, que dice Dios nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dice, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. En fin, aunque se agiten las naciones, aunque se tambaleen los reinos, Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando venga el temor, diga, no importa, mi refugio es el Dios de Jacob. Gloria a Dios. Cuando tenga miedo y esté en la calle, diga, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos que aprender, hermano, a escuchar la voz de Dios. Y para eso debemos estar quietos. Está quieto. Está tranquilo. Saca un tiempo de quietud. Si no puede en el día, hágalo en la noche. Si no en la noche, en la madrugada, saca un tiempo de quietud. Hable con el Señor.